Yo creo que llegamos en un momento donde Colombia salía de una época muy oscura de su historia y casi sin saberlo pudimos generar un espacio de conversación colectiva, que es lo que hizo que el festival tuviera tanto éxito. Ese festival nos permitió entrar en conversación a los escritores y eso es un fenómeno maravilloso. No me imaginé que llegaríamos a los 20 años, debo confesarlo. Me trajo la oportunidad de hablar de mí misma y de toda la comunidad LGBTIQ+, con otras palabras. Si el Hey Festival no hubiera existido durante estos 20 años, muchos de nosotros seríamos muy distintos. Nos ha enriquecido de la mejor manera posible. Cuando nos desafinamos, no escuchamos bien las armonías y no podemos escuchar al otro, que es lo peor. Estos festivales son muy importantes porque podemos escuchar al otro. It's the jewel in the crown of the Hay Festival in terms of its international presence. And that's what we do. We tell stories and we try and bring the world together. Para Sura, la cultura es un encuentro. Un encuentro de ideas diversas, identidades y expresiones. Un encuentro entre la historia y el presente que evoluciona. Entre la memoria y los nuevos imaginarios. Encuentros que nacen cuando las letras crean historias que te cautivan. Cuando un festival despierta tus ideas. Cuando la música convoca tus emociones. Y cuando el arte encuentra a quien lo disfrute. Vive la cultura. Dame un momento y te regalo un verso. Un beso que te transporte a mi universo. Donde nademos cada lluvia y bailemos cada trueno. Respirar a todo pulmón en sincronización, en un mismo latido, al mismo tambor. Pum, pum, las penas del corazón. Invierte en tu pasión. ¿Cuál es el sueño que no te deja dormir? Sí, esto que te impulsa, esto que te mueve, también nos impulsa, inspira y conmueve. Cuidemos nuestros ríos como si fueran nuestros hijos. Recordando lo puro de la inocencia de un niño. Volvamos a atrapar los peces con las manos. Creciendo flores, melodías en los dedos. Atrapando de cada árbol la carne madura de guayaba, guanábana, caña y cacao. Y así oler a la más dulce fragancia, canela, candela flamea. Celebremos los paisajes y el aire que respiramos en la misma frecuencia. Honrémoslos. Esto también es nuestra herencia. Viajes astrales a otros lugares y otros tiempos. Hombres colibríes al vuelo, cantando juntos goles sin distingo de colores. Escucha. ¿Cuáles son las historias que te llegan al alma? Boom, boom, flash. La pelota en el charco, nuestro futuro campeón jugando. El aroma del café que nunca falta en la mañana. Y así no puedas ver la red, la sientes en la guitarra. Campesinas que confían en la tierra. Y estudiantes que progresan con el libro. Somos héroes sin medallas de cotidianas batallas, haciendo la diferencia. No importa dónde vayas. Las estrellas y aldeas de luciérnagas nos revelan otra forma de ver la oscuridad. Creyendo en las personas y nuestras ganas de avanzar. Creer es crear. Toma mi mano, ¿lo sientes? Se agita. Cuando empezamos a soñar.
Qué maravilla. A todos, gracias por llenar el teatro de esta manera. Estábamos hablando con Salman Rushdie detrás del escenario. ¿En serio? Estábamos hablando con Salman Rushdie detrás del escenario el éxito que ha tenido este evento y de cómo las boletas incluso se han revendido, ¿no? Y a mí me ofrecieron hoy una boleta para el evento del señor Roosevelt. And you got an offer too. También te hicieron una oferta, ¿no? De una boleta. Sí, alguien me dijo que me estaban ofreciendo una boleta por $90 para el señor Salomón, quien sea que sea. Salomón Roosevelt. Para mí es un orgullo y un placer estar con Salman Rushdie, que para mí es uno de los grandes novelistas vivos, pero aparte de eso, una figura de una autoridad moral y de un valor civil como tienen pocos intelectuales públicos de nuestro tiempo. Se ha pasado la vida defendiendo libertades que nos hacen la vida más fácil a nosotros. Yo sé que me la hacen más fácil a mí. Y ha pagado un precio por eso. Y ese precio es el centro del libro del que vamos a hablar hoy. Me pidieron que dijera unas cosas al final de esta conversación, pero yo prefiero hacerlo ahora, porque me gusta más que la conversación termine con los aplausos generosos de ustedes y no con estos anuncios que son muy necesarios. Agradecimientos a Sura y a Bancolombia, que patrocinan este evento. Y también me han pedido que les diga que hay firma de libros de Salman Rushdie y será aquí, en el escenario. Bien. Salman, welcome back to Colombia. Salman, bienvenido de vuelta a Colombia, otra vez. Gracias, es mi tercera vez aquí en Cartagena y cada vez mejora más. Muchísimas gracias por venir. Supongo que no tenía nada mejor que hacer, pero estoy muy contento de verlos. Bueno, este es tu público, estos son tus lectores y más o menos todos saben qué sucedió en el 12 de agosto de 2022. Pero ¿cómo recuerdas ese momento? ¿Nos puedes contar tus recuerdos de ese momento? El Instituto de Chautauqua está casi en la frontera con Canadá, cerca de los Grandes Lagos, y tienen un auditorio que es como un anfiteatro. Es circular, abierto a los lados, con un techo y puede albergar 4.000 personas. No había 4.000 personas, pero teníamos más o menos este número de personas acá. No sé, 1.200, 1.500 personas. Y esto fue en la mañana. Y era un día muy bonito, de hecho. Soleado y era una mañana de verano. Y eso lo hace que fuera un poco extraño el hecho de que fuera un día tan hermoso, pero habíamos acabado de salir al escenario para tener una conversación y este hombre corrió del público. Sí, era una persona que estaba acá, había unas escaleras, unas escalas acá del nivel del público al nivel del escenario y no había protecciones y él corrió y me atacó. Y lo extraño es que yo nunca vi el cuchillo. Yo lo sentí. Pero si me preguntas qué tipo de cuchillo era, no tengo ni idea. Y el ataque duró muy poco tiempo. Medio minuto tal vez. Y tal vez lo que sucedió, que fue extraordinario, es que personas del público salvaron mi vida. Primero Henry, que estaba en el escenario conmigo, vino a taclear al señor y algunas de las personas del público también corrieron para poder neutralizar al hombre. Y si no fuera por eso, no estaría acá. Así que le debo
mi vida al público. Espero que ustedes no tengan que hacer nada hoy. Bueno, fuimos a visitarte el abril del siguiente año. Eso fue en agosto, o sea, abril del siguiente año fue 8 meses después en Nueva York. Y durante nuestra conversación, ese día dijiste que habías estado escribiendo sobre el ataque. Y yo pensé que eso era increíble, era una señal claramente de recuperación y de resiliencia. Sí, al principio yo no quería escribir sobre esto, pensé que realmente no quería escribir sobre este tema. Y mi agente, Andrew Wiley, me dijo, sí, vas a escribir sobre ese tema. Y le dije, no, de verdad no quiero hacerlo. Y me dijo, no, lo vas a hacer. Y tenía razón, yo me equivoqué. Por 6 meses no podía pensar en escribir nada porque la recuperación fue lenta. Y luego pensé, bueno, me di cuenta que no podía escribir sobre nada más sin tener que lidiar con este tema grande que estaba enfrente de mi rostro. Y pensé que la única manera de sobrepasar esto era hacerlo. Y pensé, bueno, tengo que hacerlo. Y ahí quise hacerlo. Hay un momento en el libro, una página maravillosa en el libro en la que tú te diste cuenta que estabas pasando por tu recuperación, que el ataque era reciente, pero recuperaste cierto control de tu vida. Y lo primero que dijiste es, tenemos que documentar esto. Y eso me parece una palabra maravillosa. Te estabas dando cuenta que esto era material para algo. Y que también lo dices de manera muy hermosa, es que esto era mucho más grande de lo que comparado con lo que te estaba pasando. ¿Qué es lo que querías decir ahí? Sí, eso fue bastante temprano, unos cuantos días después del ataque, cuando estaba en el hospital, en el punto en el que fue evidente o probable que iba a sobrevivir. Y mi esposa estaba ahí y ella, aparte de ser una escritora maravillosa, también es una fotógrafa y videógrafa y hace muchas cosas. Hace demasiadas cosas, es horrible. Sí, yo solo puedo hacer una cosa. Pero bueno, le dije, deberíamos hacer un registro de esto. Así que ella pidió su cámara, hizo que se la enviaran y lo empezamos a hacer. Así que hicimos eso todo el tiempo. Para nosotros inicialmente, y sin saber qué íbamos a hacer con ese material. Pero bueno, todo eso me ayudó porque cuando me senté a escribir, claramente no podía simplemente confiar en mi memoria, porque mi memoria estaba, no era completamente confiable, porque alguien me trató de matar y uno no se acuerda de todo. Así que le tuve que pedir a otras personas que se acordaban o que recordaban de ese momento y que habían escrito, etc. Y finalmente es un libro corto, pero me encanta haberlo escrito porque yo creo que fue una manera de otra vez tener el poder de la narrativa y hacer que esto era mi historia, era una historia que yo iba a contar en mis propias palabras. Y pensé, en lugar de ser su víctima, él ahora va a ser un personaje en mi libro. Y yo no le di, en ninguna parte del libro utilizo su nombre. Yo pensé, no quiero su nombre en mi libro. Así que simplemente se menciona como una inicial, que es la letra A, que puede ser asesino o atacante. También puede significar palabras groseras que empiezan con A. Y se lo voy a dejar a la imaginación del escritor, del lector, qué es lo que quieren pensar de él. Bueno, ¿por qué no escribiste una novela? ¿Te han preguntado esto? No. Sí, escribir una novela es fácil porque lo único que es interesante de esto es que realmente sucedió.
llevarlo a la ficción es disminuir la potencia de esto. Así que realmente el punto acá es que esto sucedió de verdad. Y aquí estoy como la consecuencia de esto. Así me veo ahora. Y sí, tenía que ser un libro que no era ficción y una narrativa en primera persona. Porque como, eso se lo dije a alguien, y es que si alguien llega y se aproxima hacia ti con un cuchillo y te apuñala 15 veces, creo que es una historia en primera persona. Es muy cercana esta historia. Y sí, eso nunca fue una decisión sobre si debería ser un libro de ficción o no. Y sí, claro, esto no es una ficción, son los hechos reales. Bueno, pero la pregunta sobre la persona de la narrativa es bastante importante porque también habías intentado anteriormente otro enfoque u otro abordaje con una situación similar, que era Joseph Anton, es uno de los libros maravillosos de Salman Rushdie. Creo que es una obra maestra. Y entre otras razones, por la manera en la que trata el tema principal, que es la fatwa. Y sí, esta sentencia contra Salman Rushdie y sus consecuencias, pero esto se cuenta en tercera persona. Sí, por diferentes razones. Primero, es un libro mucho más grande, más largo, y la acción sucede en un poco más de una década. Así que es un libro más panorámico. Y en el momento en el que lo escribí, eso fue algunos años después de los eventos que en él se describían. Y lo que sentí es que la persona, el yo que estaba haciendo la escritura, ya realmente no era la misma persona sobre la que estaba escribiendo. Yo estaba en un mejor lugar en mi vida, estaba mucho más feliz, en un lugar más seguro, etc. Y pensé que había una discrepancia entre el autor y el tema, aunque fueran la misma persona. Y escribir sobre mí mismo en la tercera persona, eso era una manera de hacer esto, o de decirlo, que eso era un personaje que resultaba ser yo, pero que realmente no era yo completamente ya en este momento. Este libro ahora es distinto porque es muy inmediato y la tercera persona no era una opción para esto. Pero bueno, el hecho es que yo nunca me convertí en un escritor para escribir sobre mí mismo. Para mí era la cosa menos interesante escribir sobre mí mismo. Yo quería crear o inventar cosas. Esa era mi ambición, inventarme un montón de cosas. Y finalmente, desafortunadamente, desarrollé una vida interesante. La maldición de una vida interesante. Yo pensé, si ese es el caso, no quiero que otra persona cuente mi historia, quiero ser yo mismo, ya que hay una historia para contar. La mayoría de las vidas de los escritores no son tan interesantes. Sí, hay alcohol. Sí, las cosas usuales. Pero nadie realmente necesita saber sobre esas cosas. Yo me convertí en el escritor con una vida interesante. Así que bueno, tengo 2 libros sobre mí. Espero que esos sean todos. No quiero volver a escribir sobre mí mismo. Quiero volver a inventarme cosas. Es mucho más divertido. Sí, mencionaste antes la idea de convertir a tu atacante en un personaje. Eso es lo que Salman Rushdie hace en el libro. Él termina con la conversación que tuvieron. Salman Rushdie y el atacante hablan uno con el otro en el libro. Y es muy divertido. Gracias. Bueno, hay un momento cuando yo estaba planeando el libro y pensé, debería ir a conocerlo tal vez. Sí, está en la cárcel. Yo pensé, podría ir a la cárcel y pedir una reunión con él. Y mi esposa realmente se opuso y dijo, no vas a hacer eso. Y yo siempre hago lo que ella me dice. Es cierto. Pero también empecé a pensar que sí lo conocía. Realmente no sé si va a aprender nada interesante. Yo dudo que él vaya a abrir su corazón hacia mí, de contarme sus secretos. Y
yo creo que me va a dar una serie de clichés muy predecibles. Así que pensé, si tengo algún talento, es el talento de la imaginación. Y pensé, voy a imaginarlo y tal vez lo puedo imaginar mejor o de una manera más interesante que cualquier cosa que realmente sucedería si estuviera en la misma habitación con él. Así que me lo inventé, que es una especie de venganza también. Pero le di unas buenas líneas. Sí, tiene unas buenas líneas. Tus líneas son mejor, pero las de él también son buenas. Sí, claro, yo estoy escribiendo el libro. Eso es interesante también porque para un libro como este hay mucho humor. Intencionalmente has utilizado el humor en el pasado para poder disminuir las estructuras de poder o socavar el poder o para recordar que la risa y la ironía y el sarcasmo están en el inicio de este género que llamamos, que es la novela. Sí, yo creo que esta es una manera de acercar al lector y al escritor. Cuando nos reímos juntos. Así que si encontramos un libro gracioso y nos reímos, nos sentimos más cercanos al escritor. Y quería que los lectores se sintieran un poco más cercanos a mí y a lo que sucedió. Y no me gustan los libros que no tienen humor. Hay unos escritores muy buenos con los que tengo problemas porque realmente no tienen ningún sentido del humor. No debería decir quiénes, probablemente. George Eliot, por ejemplo, excelente escritor, pero no tiene ningún chiste. Pero bueno, también sentí que lo que estaba tratando de hacer... Bueno, voy a volver un poco porque yo pensé que si quería describir el ataque, sí, eso lo puedo hacer por más o menos en 10 páginas. Pero la pregunta era, ¿qué es el libro? 10 páginas es un artículo de periódico, pero si esto es un libro, ¿de qué trata el libro? Y al final empecé a pensar en el libro como un triángulo. En un punto, en una esquina del triángulo estoy yo, en la segunda esquina tengo, digamos, la muerte del asesino, y el tercer punto, aquí tenemos la belleza, la risa. Y yo pensé, esto es una historia sobre la belleza que está enfrentando a la muerte. Y yo soy la persona en la mitad, en el medio. Y yo pensé, ok, eso es un libro. Eso es algo que vale la pena escribir. Así que mucho del libro tiene que ver con el amor. Como un antídoto para el odio. Tu esposa, Eliza, pensando en eso, tiene un lugar muy importante en el libro, porque ella fue muy importante en sus eventos. ¿Qué tan seguro te sentías en ponerla a ella en el centro, al centro del libro? Este libro se puede leer como una carta de gratitud y una carta de amor. No tengo ninguna duda. Yo quería que ella fuera una de las personas más importantes en el libro, porque fue esa persona en ese momento tan extraordinario. Cuando yo estuve en el momento más débil, en el momento en el que podía funcionar menos, ella básicamente tomó el control. Se encargó de todo. El FBI vino y tuvo que hablar con ella primero. Los doctores llegaron a la habitación y le tuvieron que explicar qué es lo que iban a hacer. Ella básicamente se encargó de todo. Y fue también maravilloso tener la experiencia de sentirse amado. Es una experiencia maravillosa, pero en situaciones extremas como esta nos da mucha fortaleza y de manera práctica es muy útil. Me hizo más fuerte, hizo que todo fuera más fácil para mí, para poder luchar.
bueno, quisiera decir esto de otra manera, pero hay una metáfora maravillosa que Javier Marías, un escritor que has leído, que utiliza para hablar de la escritura de novelas. Dijo que hay dos tipos de escritores, los que trabajan con una brújula y los que trabajan con un mapa. Así que si trabajas con un mapa, sabes todo lo que te vas a encontrar en el viaje. Sí, sé que él dice eso. Tengo una metáfora similar, pero un poco distinta, y es que es ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre una composición sinfónica y el jazz, por ejemplo? En una sinfonía todo ya está planeado. La estructura, las partes dentro de la estructura, todo ha sido planificado y es estático, está fijo. En el jazz no es así. Hay un proceso de descubrimiento, exacto. Y para mí, como escritor, he cambiado de ser uno al otro tipo. Cuando escribí Los hijos de la medianoche, necesitaba toda la arquitectura que pudiera tener. Tuve que escribir la estructura completa de todo, porque claro, la vida del personaje y su familia están mapeadas con la historia del país para que todo tuviera sentido. Yo sabía que esto le pasaba a la familia cuando esto estuviera sucediendo en el país, así que yo necesitaba un plan grande. Y hasta que tuve ese plan estructurado, no pude empezar a trabajar. Son la novela Los hijos de la medianoche, sí. Ahora no soy así. Ahora veo la escritura como un proceso de descubrimiento. No quiero decir que no sepa nada, claro, tengo una idea, pero hay mucho espacio para encontrar y descubrir las cosas inesperadas. Cosas que no sabía que se suponía que iba a saber, y las encuentro y digo, eso es una buena idea y lo voy a hacer. Así que sí, mi método de escritura a lo largo de los años ha cambiado de un estilo más sinfónico hacia el jazz. ¿Este libro es jazz o sinfonía? Este es completamente jazz. De nuevo, tuve esta estructura un poco flexible del triángulo, y eso es lo que tenía en mi mente. Pero en detalle, cómo iba a funcionar, eso simplemente fue sucediendo página a página. ¿Qué descubriste en la escritura de este libro que no sabías antes? Bueno, una de las cosas que descubrí, ¿cómo puedo poner esto? Es que soy más fuerte de lo que pensaba. Si me hubieras dicho con antelación, esto te va a suceder, ¿y cómo crees que vas a lidiar con eso? Yo no hubiera apostado que me iba a ir muy bien. Pero de hecho me fue bien. Muchos de los doctores, bueno, vi un ejército de doctores, pude ver todos los doctores de Nueva York, y incluso luego de salir del hospital tuve reuniones con diferentes especialistas para ver cómo las diferentes partes de mi cuerpo se estaban reparando. Y todos estuvieron muy positivamente impresionados. Me dijeron, todo el mundo utilizó esta palabra milagro. Todo el mundo me decía, es un milagro. Yo no creo en los milagros, pero parece que soy un milagro. Es muy extraño hacer algo en lo que uno no cree, ¿no? Recuerdo que una vez me dijiste sobre lo que habían dicho los doctores sobre la distancia que hubo entre el cuchillo y una parte de tu cerebro, y cómo eso pudo haber cambiado toda la situación. Sí, si hay un milagro, es esto, exactamente el cuchillo que entró en mi ojo, que básicamente me quitó la visión en ese ojo porque dañó el nervio óptico. El nervio óptico, como saben, es básicamente lo que pasa los mensajes del ojo al cerebro, y es así de grande, así de largo. Y este nervio óptico fue dañado, pero no tocó el cerebro. Tuve un par de scans de cerebro cuando estaba en el hospital y me dijeron que el cerebro no había sido lesionado. Y incluso un toque pequeño hubiera podido tener unas consecuencias incalculables. Así que la buena suerte acá es que todavía tengo mi cerebro.
la mala suerte si no les gustan mis libros. Hay un momento maravilloso en el libro en el que hay un momento en el que argumentas, como si me acuerdo bien, cómo los objetivos de la violencia experimentan, o los blancos de la violencia experimentan una crisis en su comprensión de la realidad. Sí, la manera como lo digo en el libro aproximadamente es que todos tenemos una imagen del mundo. Y esta imagen del mundo nos dice, así son las cosas. Y vivimos en esa imagen del mundo. Una descripción de eso es estar sanos mentalmente. Pensamos cómo es el mundo y vivimos en ese mundo y tomamos las decisiones dependiendo de esa imagen del mundo que tenemos. Lo que sucede cuando la violencia interrumpe ese mundo es que destruye nuestra imagen del mundo. Y de un momento a otro ya no sabemos cómo juzgar lo bueno y lo malo. Ya no sabemos qué está bien y qué está mal. No sabemos cuál es la forma del mundo. Y hace muy difícil pensar. Hace muy difícil pensar en qué hacer, cómo ser. Una de las preguntas que realmente me preocupaba cuando me recuperé un poco es que yo no hice nada para luchar contra el atacante. Este hombre vino hacia mí con un cuchillo y me preguntaba por qué no luché. Antes decía, sí, tenía 24 años y tenía un cuchillo. Tú tienes 74 años sin un cuchillo, ¿qué vas a hacer? Pero realmente me molestó mucho el hecho de que no lo combatí, no luché contra él. Y la manera como lo entendí es que esta parálisis es que cuando la violencia viene de la nada, uno no sabe cómo pensar, uno no sabe qué hacer. Y yo creo que esa fue la situación en la que estuve. Y creo que muchas personas experimentarían la irrupción de la violencia en sus vidas, o que sienten esta irrupción de la violencia en sus vidas, van a reconocer ese sentimiento. Una fuente continua de asombro para mí es que, qué tan poco resentimiento se encuentra en tus libros. O bueno, un deseo de venganza, incluso después de la fatua. Eso fue en el 1989. Y los siguientes libros, el último suspiro del Moro, que se publicó en la siguiente década, ese y otros libros son felices. Y eso, yo creo que el acto de voluntad más fuerte que tal vez haya tenido fue programarme para no desprogramarme, no salir de mi curso después del los ataques contra mi libro en 1989. Yo creo que hay muchas maneras en las que un ataque como este nos puede destruir como artistas. Y una manera es que uno tiene miedo y empieza a escribir fragmentos de libros. Nadie necesita estos fragmentos. La alternativa es que uno se vuelve amargo y tiene rabia y escribe libros de venganza. Nadie quiere leer un libro de venganza. Así que yo pensé que en cualquiera de esos caminos, ya fuera el miedo o la rabia, eso hubiera sido el fin de mi vida como escritor. Así que pensé, o me dije, lo que tienes que hacer es recordar el escritor que eres y continuar escribiendo tus libros. Y una de las cosas de las que más o menos me siento orgulloso es que si uno llega al planeta favorito de Elon Musk, que espero que vaya allá muy pronto y que se quede allá. No, de verdad, yo quiero que él sea la primera persona que vaya a Marte. Y tal vez la última. Bueno, el punto es que si alguien fuera a llegar de ese planeta acá y no supiera nada sobre mí,
nunca hubiera escuchado mi nombre y lo único que tuvieran fuera esta estantería de libros. Yo creo que si uno lee esos libros, uno no pensaría que algo terrible le sucedió a este escritor en 1989. Los libros tienen su propio viaje, su propia trayectoria y tienen su propio curso. Y yo creo que de eso me siento orgulloso, porque pude continuar siendo el escritor que siempre había querido ser. El primer libro que escribí después del ataque a los versos satánicos es un libro de historias, que es quizás el libro más feliz que haya escrito. En el momento más infeliz de mi vida. El siguiente libro fue El último suspiro del moro, que fue cuando fui a la India, cuando no podía ir a la India. Y tuve mucho miedo de cuando la gente lo leyera, pensaría que yo no sabía qué estaba pasando. Y de lo contrario, muchos amigos me llamaron de India y me dijeron, tuviste que haber venido acá escondida, si no, no lo contaste. ¿Cómo supiste todo eso? Y yo dije, bueno, eso suena bien. Y luego continué. Yo creo que cuando escribí El suelo bajo sus pies, algunos críticos se confundieron diciendo, ¿por qué está siendo un hombre que está siendo atacado así escribiendo sobre el rock and roll? ¿Cómo te atreves a estar feliz? Sí. ¿Por qué escribir una novela celebratoria? No deberías estar haciendo eso, deberías estar escribiendo libros miserables. Pero bueno, nunca escribí los libros que algunas personas querían que yo escribiera. Porque mucha gente quería que yo escribiera libros pidiendo perdón y yo no soy bueno haciendo eso. Sí, especialmente cuando no pienso que me debo disculpar por eso. Y eso es lo que pienso, de hecho. Muy bien. Luego de esos dos libros, El suelo bajo los pies, tal vez llegó una década más tarde, Shalimar el payaso. Y estoy recordando bien la cronología, sí, 6 años después. Y ese libro tiene una relación con y con el episodio del ataque. Sí, las dos cosas sucedieron en ese libro. Una es que yo siempre había estado o había sido un escritor de ciudad. Muchos de mis libros son novelas metropolitanas, urbanas. Y yo me puse la tarea de escribir un libro que tuviera como contexto una aldea. Porque, por supuesto, en la India la mayoría de la población realmente vive en aldeas pequeñas de menos de 200 personas. Y si uno escribe sobre ciudades, de alguna manera está escribiendo sobre la experiencia de las minorías. Así que pensé, quiero escribir un libro y porque mi familia originalmente venía de Kashmir, yo estaba interesado en este tema que obviamente tiene un tinte político ahora, pero cuando yo escribí este libro en el contexto de una aldea en Kashmir y yo quería escribir sobre un hombre joven que se convertía en un jihadi, quería tratar de entender esto y escribí un personaje que era un chico bueno. Él es un buen chico y las circunstancias lo empujan a los grupos terroristas y se convierte en parte de ellos y se convierte en un asesino. Así que yo de alguna manera sí, pensé en varios libros de mis libros que yo pensé que deberían parar, pero no me veo como profeta y he tenido problemas con los profetas en mi vida, claramente. Luego de la fatwa, escribiste un ensayo hermoso en defensa de la novela. Yo recientemente escribí un ensayo diciendo que podrías escribir la historia de la novela no a través de un inventario de la novela, sino a través de las defensas de la novela. George Orwell, en la tuya. Sí, la gente ha estado
pronosticando la muerte de la novela desde el inicio de la novela, pero la novela se rehúsa a morir. ¿Por qué? Tal vez porque a la gente le gusta. El público para una novela nunca va a estar a la escala de, no sé, una serie de televisión. La audiencia o el público de la serie Friends es distinta. Pero el público para la literatura seria es grande y es muy leal, muy fiel. A la gente que le gustan los libros, realmente le gustan los libros. Y una de las cosas interesantes que sucedió, yo no sé si sucedió acá, pero esto sucedió en Estados Unidos durante la pandemia, es que las ventas de libros subieron. Sí, acá también. Y no solo los libros digitales, de hecho los libros físicos. La gente descubrió que le gustaba tener un libro en sus manos cuando nadie podía salir o hacer nada. A la gente le gustaba, sí, tener un libro en sus manos. Así que una vez estuve hablando en las oficinas principales de Google, de hecho, en Mountain View, en California, a un público de personas tecnológicas. Todos tienen 23 años. Bastante deprimente. Y traté de explicarles la tecnología tan sofisticada que es un libro. Les dije, si tiran el computador o lo sumergen en agua, se daña. Si meten un libro en agua, se seca y no pierde sus datos. Si están sentados en una playa y la arena se mete a esos computadores, eso es un problema. Pero si uno tiene arena en el libro, simplemente la sacude y los datos no se dañan. Y también les dije, todas estas nuevas tecnologías que ustedes creen que son radicales e infinitas, se van a volver obsoletas muy rápidamente. ¿Qué es un floppy disk, un disquete? ¿Quién utiliza un fax ahora? Estas cosas se suponía que iban a cambiar el mundo y después de 10 años se volvieron obsoletas. El libro ha estado acá siglos y todavía no es obsoleto. Funciona exactamente de la misma manera en la que funcionaba hace cientos de años. Sí, yo creo que estos chicos de 23 años estaban muy confundidos con eso. Pero me encanta verlos confundidos. Humberto Eco decía que el libro era un objeto que, como la rueda y el tenedor, ha sido perfecto desde que se inventó. Sí, ciertamente desde la invención, del invento de la imprenta de Gutenberg. El libro esencialmente ha permanecido igual, con algunas diferencias, como se empasta y el papel, pero es esencialmente la misma forma y se ha vendido muy bien. Y creo que una de las cosas más emocionantes que hice hace muchísimo tiempo es que mi editor me invitó a una de las imprentas donde vi cómo el libro estaba saliendo de la imprenta. Y claro, el empastar un libro de pasta dura, esto es con calor y de hecho cuando uno lo toma está caliente, literalmente está caliente, saliendo caliente al imprenta. Y sí, uno cree que eso es una metáfora, pero no, realmente el libro sale caliente cuando nace. Y fue maravilloso ver esto. Y yo pensé que quiero volver a ver eso. Solo lo hice una vez. ¿Cómo ha cambiado tu idea del lugar de la ficción en tu vida o en el mundo después del ataque? No, quiero volver a eso, a la ficción. Yo soy un escritor de ficción. Soy un escritor de ficción que ha escrito unos libros de no ficción, pero como dije, he tenido una vida interesante. Es la maldición china de que ojalá vivas en tiempos interesantes. Sí, lo he hecho, pero ya tuve suficiente vida interesante.
tengo una fantasía de cuento de hadas, de sentarme al frente de un río bajo un árbol con un libro en mis manos. Y eso suena hermoso. ¿A quién le importa todo lo horrible que está sucediendo en el mundo? Me quiero sentar bajo un árbol. Sí, obviamente hay un dicho budista que dice que si uno se sienta enfrente de un río el suficiente tiempo, el cuerpo de nuestros enemigos va a pasar flotando. Y eso es otra razón para sentarme bajo un árbol enfrente de un río. Salman, ¿qué piensas? ¿Por qué piensas que el ataque pasó ahora? La fatua fue hace tanto tiempo, ya se nos había olvidado. No sé, yo había empezado a pensar que ese tema ya se había cerrado en mi vida. Porque sí, esto fue hace décadas. Y yo ya había hecho muchos eventos públicos, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, sin que existiera ningún problema. Así que pensé que sí, eso ya había pasado, ese era el pasado. Este joven, bueno, es muy difícil exactamente qué lo motivó, pero es de origen del Líbano, pero creció en New Jersey. Así que como cualquier otro joven norteamericano es de New Jersey y sus padres se habían separado, su papá había vuelto al Líbano, había vuelto a visitar a su padre en el Líbano. Y sí, cuando tenía como 19 o 20 años. Y la aldea de su padre, yo he leído en el periódico, esa isla es muy religiosa. Y volvió, de acuerdo a su madre, él volvió de esa visita cambiado, radicalizado. Pero pasaron 4 años hasta que él decidió atacarme. No lo sé. Algo lo motivó. Bueno, esto es algo que a lo que vuelvo frecuentemente pensando en el ataque y yo creo que estamos viviendo un momento de nuevos fundamentalismos o unos nuevos radicalismos que tienen que ver mucho con cómo funcionan las redes sociales. Y aquí esta persona era un consumidor de las redes sociales. Sí. Tenía 24 años cuando el ataque sucedió. Él ni siquiera había nacido cuando los versos satánicos se publicaron. Sí, él le dijo, ¿a quién fue? Al New York Post. Sí, él hizo una entrevista desde la cárcel que fue muy estúpido de su parte realmente, porque realmente ayudó a que lo sentenciaran. Y él dijo que ni siquiera había leído nada de lo que había escrito. Él dijo que había leído tal vez 2 páginas de lo que yo había escrito. No tengo ni idea qué páginas. Espero que hayan sido buenas. Tienen que haber sido buenas. Pero hay cosas que suceden que son graciosas y no graciosas a la misma vez. Por ejemplo, yo leí en el periódico que la última cosa que él hizo antes de tomar el bus en New Jersey para llegar a donde yo estaba dando esta conferencia, que lo último que hizo fue llamar al gimnasio y cancelar su membresía. Bueno, supongo que pensó que no iba a volver porque debería seguir pagando el gimnasio. Así que sí, él canceló el gimnasio. Eso es importante. Cuando uno va a matar a alguien, debería cancelar la membresía del gimnasio. Sí, un consejo sabio. Bueno, estamos cerca al final de esta conversación, aunque todavía tenemos unos minutos. Pero quería preguntarte sobre algo que una vez dijiste que me pareció muy interesante, sobre tu posición como escritor o tu relación con los lugares de los que vienes. Y creo que dijiste que alguna vez te sentías envidia hacia los escritores que tenían una fuerte sensación de lugar, Sí, yo pienso en William Faulkner, por ejemplo. Oxford, Mississippi es un pueblo muy pequeño y él escribió maravillosos libros de ese lugar. Si pensamos en Gabriel García Márquez. Las raíces profundas en este país, incluso cuando estuvo viviendo en México o en Europa o donde fuera, eso no importaba.
yo envidio a esos escritores que tienen esa profundidad de raíces y de conocimiento de un solo lugar. Y yo pensé, mi vida ha sido distinta. He emigrado 2 veces y he emigrado de la India a Inglaterra y de Inglaterra a los Estados Unidos. Así que sí, estoy más desenraizado, por así decirlo. Y bueno, puedo pensar en qué he ganado. Eso significa que puedo escribir libros que están contextualizados en diferentes lugares. Así que sí, hay que aceptar la experiencia que uno tiene como escritor y al final del día uno no puede desear ser otro escritor porque uno no lo es. Uno es el escritor que es y eso le da a uno las posibilidades de las que uno trata de sacar lo mejor. Y a veces escribí 3 novelas consecutivas tratando de encontrarle sentido a los Estados Unidos. Muy difícil. Y de un momento a otro pensé, ya tengo suficiente de Estados Unidos, no quiero escribir sobre Estados Unidos y volví a escribir una novela histórica sobre la India en el siglo XIV. Para poder hacer eso, ese es realmente el don de mi vida. Tener no solo una cultura, sino más de una cultura en mi mente. Así que pensé, bueno, finalmente está bien, esto es lo que tengo. Y espero que esto continúe así hasta que ya no esté acá. Pero bueno, espero que haya suficientes libros que salgan de esto. Pero hasta ahora me va bien. 22 libros hasta ahora. Que no es poco, no es como Lewis Carroll, que escribía 10 libros a la semana, pero 22 no está mal. Yo creo que es algo para sentirse orgulloso. De todos estos lugares, la India, que es el lugar donde naciste, los Estados Unidos, donde vives ahora, el Reino Unido en el medio, incluso bueno, eso es algo que estaba pensando recientemente, incluso los lugares que han sido importantes para ti en algunos momentos en tu vida, como Nicaragua, por ejemplo. Todos están pasando por momentos muy difíciles, sí, momentos terribles en todas partes. ¿Cuál es tu diagnóstico de esto? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Todo se calentó. Es horrible en todas partes. Me encanta que hayas agregado a Nicaragua porque yo estuve allá en el medio de la contraguerra, en el momento en el que la revolución tenía algún optimismo, la revolución sandinista, y me acuerdo haber ido a comer a la casa de Daniel Ortega con muchos de los líderes sandinistas. La dirección de las 9 personas, 6 de ellos estaban en esta cena. Y yo ahora pienso en lo que sucedió y en quién se convirtió Daniel Ortega. Es trágico. Se voy a contar una historia graciosa. Cuando yo estuve en sí, quería que me contaras esto. Pero cuando estaba en esta cena, sí, ellos sabían que yo estaba ahí para escribir algo. Claramente ellos sabían que yo estaba tomando nota. Pero yo pensé, si pongo una grabadora en la mesa, esto va a cambiar la conversación completamente. Todo el mundo le va a hablar a la grabadora. Así que yo pensé, no puedo hacer eso, pero necesito tener algún registro. Así que yo tenía una libreta de notas y un lápiz. Y lo que hice es que me inventé un daño de estómago. Así que cada 15 minutos decía, perdón, tengo que ir al baño. Y cuando estaba en el baño empecé a escribir rápidamente, como loco, todo lo que la gente me había dicho y yo volvía, perdón. Y decía, perdón, después, 15 minutos después, perdón, me tengo que volver a ir al baño. Así que sí, este es el periodismo. Yo doy clases de periodismo en Nueva York y a veces les cuento esta historia, y es que los periodistas a veces tienen que improvisar. Cuando fui a conocer, o cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Violeta Chamorro, que en ese momento estaba trabajando en un periódico y luego se volvió presidente, sí utilicé una grabadora y me encanta haberlo hecho porque ella dijo un montón de cosas que realmente se podía mostrar que no eran ciertas. Y cuando escribí sobre esto, me encantó poder tener esta grabación para que ella no lo pudiera negar.
Así que las grabaciones funcionan bien, pero si no, un daño de estómago es la siguiente mejor idea. Pero bueno, cuando estuve allá, los sandinistas tenían suficientes fallas, pero yo realmente tenía optimismo, pero realmente fue una decepción pensar que N. Ortega se convirtió en algo horrible. Pero bueno, eso es lo que a veces sucede con las revoluciones. Terminan siendo peores que lo que reemplazan. La revolución jemenía fue peor que el Shah, y esto es lo que la historia nos cuenta. Pero eso no significa que vamos a dejar de hacerlo. Una de las cosas que he aprendido es que las personas no aprenden nada de la historia, porque vivimos en un mundo en el que nadie tiene memoria. Nadie recuerda qué sucedió antier. Y como Karl Marx dijo, si uno se le olvida el pasado, está condenado a repetirlo. Así que sí, Marx se equivocó en muchas cosas, pero tal vez no se equivocó en esa. Bueno, quisiera terminar con una pregunta sobre algo que ha estado en mi mente últimamente. Y es esta conversación que estamos teniendo, especialmente en la academia norteamericana, sobre el derecho que tenemos de contar una historia desde el punto de vista del otro. Alguien que ha sido condenado. Sí, mira, si solo las personas gay pudieran escribir sobre personas gays y solo las mujeres pueden escribir sobre mujeres, ese es el fin en la muerte de la novela. ¿Por qué? Porque el punto de una novela es que uno se imagina personas que no son uno mismo. Como Flaubert decía en Madame Bovary, soy yo. Madame Bovary c'est moi. Y sí, ella fue él, pero también no lo era. Pero el arte de la novela es imaginar realidades que no son la realidad de uno, e imaginarse a uno mismo en la piel de personas que uno no es. Si todo el mundo del que uno escribe una novela es como uno, eso sería una novela horrible. Yo no pagaría para leer una novela así. Así que eso todo es basura. El arte de la novela depende de nuestra habilidad de cruzar las fronteras y escribir sobre cualquier cosa. Y la única pregunta es si lo hicimos bien o mal. Si uno lo hace mal, tenemos todo el derecho de criticar eso. Si lo hacemos bien, ojalá nos feliciten. Pero la idea de que estamos limitados a nuestra propia experiencia. Si eso fuera así, nadie podría hacer nada. Estamos hablando de Shalimán, el payaso. Yo nunca he vivido en una aldea de la India de menos de 200 personas y nunca he sido un jihadi. Pero yo sentí que tenía el derecho de escribir sobre eso, y la única pregunta es, ¿escribí bien o mal? Esa es la única pregunta en la literatura, si es buena o mala. Yo creo que es una nota muy buena para terminar esta conversación. Muchísimas gracias, Salman. Gracias a todos.